Jesús en el capítulo 4 continúa compartiendo su identidad a las personas que lo escuchan y a sus discípulos. Al inicio de este capítulo 4 habla de la parábola del sembrador, la analogía de la semilla que cae en distintos tipos de tierra mientras el sembrador realiza su trabajo. Indica en esa parábola que cada tierra tiene una manera de recibir esa semilla y que por lo tanto va a determinar si la semilla puede crecer y llevar fruto o no. Esa parábola es de vital importancia porque Jesús estaba compartiendo mediante una analogía el trabajo que él estaba realizando y también da a entender que la semilla, la palabra, es la que él estaba sembrando en los corazones de las personas que lo escuchaban, pero que no todos iban a recibir de la mejor manera eso que él estaba compartiendo. Solo un tipo de corazones iban a estar dispuestos en recibir esa palabra y de esa manera la semilla llevaría fruto en sus vidas. A partir del versículo 21 hasta el versículo 34 vamos a encontrar 3 principios que Jesús enseña con respecto a la semilla, a la palabra que es sembrada. Número 1, la palabra alumbra. El compartir la palabra de Dios y sembrar esa semilla es para que las personas la conozcan y no se puedan esconder, porque ella es la que va a sacar a luz todo aquello que está escondido. Jesús vuelve a decir en el versículo 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga, porque Él les estaba transmitiendo una verdad que es muy importante a la que deberían estar atentos y que su atención a esas palabras no debería ser como la atención que le ponían a otras personas con las que ellos hablaban. Por eso Marcos escribe en el versículo 24, además les decía, cuídense de lo que oigan, porque no todas las cosas que se escucha es algo a lo que se debería de poner atención. Y las palabras de Jesús tenían un peso mucho más importante que las palabras de cualquier otro rabino de la época. Por lo tanto, eso que los discípulos estaban recibiendo deberían de compartirlo con los demás, porque eso lo usaría el Espíritu para que ellos tuvieran más luz con respecto a las palabras de Jesús. Y los discípulos no serían solamente un depósito de las palabras de Jesús, sino que serían un conducto por el que las palabras de Jesús se transmitirían. Número 2, el crecimiento de la semilla. Marcos va a hacer mención de esa parábola para complementar lo que Jesús había explicado a las personas que lo escuchaban. Jesús va a explicar en el versículo 26 que la semilla es el reino de Dios y usa la semejanza de un hombre que echa esa semilla en la tierra. La semilla crece y brota sin que ello dependiera si el sembrador sabía cómo había crecido o no. Eso no determinaría si la semilla podría crecer. La semilla entonces creció en la tierra, produjo fruto en un crecimiento paulatino. Primero crece una hoja, luego sale la espiga y luego sale el grano que se puede cosechar. Y entonces llega el tiempo de la cosecha, como dice el versículo 29. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Esa es la analogía que hace Jesús con el crecimiento del reino de Dios. El evangelio se siembra en los corazones de las personas. Esos corazones dispuestos permiten que pueda crecer y brotar a tal punto que empiecen a salir frutos. Y va a llegar un punto en el que la cosecha se tendrá que realizar. Siendo muy importante el conocimiento que debemos de tener que el crecimiento del reino de Dios no depende del sembrador o del evangelista, depende de Dios, que es el que imparte todo lo necesario para que el fruto pueda ser producido. Por eso, aunque usted y yo compartamos las verdades del Evangelio y la palabra de Dios, no va a depender de lo que nosotros hagamos, va a depender de Dios, que es soberano y que es el que hace que su reino crezca. Y número 3, la semilla más pequeña. Jesús en el versículo 30 va a comparar el reino de Dios buscando otra analogía y compartiendo para que estas personas pudieran comprender mejor su mensaje, va a comparar el reino de Dios como una semilla. Pero no es una semilla cualquiera, sino una de las más pequeñas e insignificantes. En una época en la que la audiencia a la que Jesús estaba dirigiendo sabía y conocía la grandeza de lo que era un reino o imperio, ellos posiblemente esperaban que Jesús pudiera comparar el reino de Dios con algo majestuoso o imponente. Pero para su sorpresa, Jesús lo comparó con algo muy pequeño, algo que incluso era despreciado por las personas, una semilla pequeña de mostaza. Y en su analogía dice, es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas, y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Ese grano de mostaza se siembra igual que todas las demás semillas, con la diferencia de que es muy pequeña, pero llega el momento en que tiene que crecer y se convierte en una planta muy grande con ramas
y hojas, en donde las aves pueden llegar a encontrar su morada. El contraste de una semilla muy pequeña con un árbol o una planta que crece y se hace grande es lo que Jesús tiene en cuenta para que las personas que lo escuchan pudieran entender que el crecimiento del reino de Dios era incomparable con respecto al tamaño de la semilla y con respecto al tamaño con el que crecería esa planta o árbol. De esta manera Jesús exponía sus enseñanzas a las multitudes que lo seguían y a las que les predicaba. Él lo hacía de una manera muy sencilla, pero compartiendo verdades muy profundas del Evangelio del Reino de Dios. Recordemos que esta semilla del Reino de Dios empezó con un grupo muy pequeño de personas cuando Jesús la compartía a sus discípulos, pero que creció tan abundantemente que ha llegado a nuestras vidas y que durante muchos años ha prevalecido y continuará estando presente porque Dios es el que se encarga de hacer crecer su reino.